Todas las opiniones de los invitados a Qué Desmadre son exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten. Estas no necesariamente reflejan la opinión de Diana y o Lucía. Te invitamos a crear tu propio criterio con base a cada episodio que escuches en este espacio. Somos la Chupis y Diana y hemos creado Qué Desmadre a partir de la necesidad que tenemos como mamás de sentirnos acompañadas y comprendidas. Hay demasiadas opiniones en cuanto a la crianza que lo único que queremos en este espacio es que encuentres tu propia voz. Quédate con nosotras y compartamos juntas este desmadre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Qué Desmadre. Hoy tenemos una invitada que nos va a cambiar la mentalidad de la educación. Se llama Carla Orozco y ella es co-founder de Lift. ¿Sabían ustedes que tenemos más de 200 años con el mismo método tradicional de la educación? Pues hoy vamos a cambiar un poco la mentalidad. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Gracias, bien, contenta de estar aquí. Cuéntanos cómo... Sí, cabal, queremos que te presentes un poquito, que la gente te conozca, contanos qué haces, a qué te dedicas y ya después arrancamos con dudas que tenemos. Ok. Bueno, yo soy mamá de dos niños, dos varones, uno tiene 6, otro tiene 8, y pues en ese camino de la maternidad yo estaba trabajando como profesional en mi carrera, pero ahí fue cuando descubrí como muchas cosas, viéndolos a ellos, observándolos, me di cuenta que yo estaba buscando algo diferente para ellos y que era algo que ellos necesitaban. Y fue así como encontré esta metodología, que es la metodología Acton, y fue así como con mi esposo pues nos animamos a abrir este colegio para ellos en realidad. Y abrimos Lift Academy en el 2020 y así es como empezó la historia. Lindo. Bueno, contanos un poquito cómo es, o sea, qué fue lo que viste o dónde lo viste, cómo llegaste a descubrir esta metodología, porque digamos, todas las que estamos de mamás y tenemos a nuestros chiquitos, estamos empezando a ver todo el mar de oportunidades que hay de propuestas de colegios. ¿Cómo decís, esto me gusta, esto lo quiero para mi hijo? ¿Dónde lo descubriste? Ok, bueno, nosotros realmente empezamos cuando el grande tenía como 2 años, yo estaba embarazada del chiquito. Vimos varias cosas como distintas en él, ¿verdad? Por ejemplo, era un niño sumamente inquieto, él no se quedaba sentado pero ni un ratito ni para comer, y por otro lado aprendía rapidísimo, aprendía muchas cosas de una forma tan natural y tan rápida. Yo a veces me tiraba en la alfombra con él a jugar, contándole historias, y él estaba aprendiendo letras, aprendía a sumar, y entonces ahí fue donde primero me cuestioné. Porque en mi mente era siempre es lo mismo, yo ni siquiera estaba pensando en ese momento en buscar algo distinto, sino que yo decía, bueno, este es el camino, eso es lo que he vivido yo y todos han vivido, este es el camino. Pero cuando vi que él no se sentaba en una mesa y cuando estaba tirado jugando aprendí un montón, dije, es que tiene que haber otra cosa. Y ahí fue donde yo empecé a buscar, ¿verdad? Con mi esposo yo le decía, es que yo no me lo puedo imaginar sentado, porque si no se sienta ni 5 minutos, tenía 2 años pues, pero no se sienta ni 5 minutos, ¿qué voy a hacer? Me van a estar llamando las maestras, se levanta mucho tiempo, platica, porque aparte le fascina hablar, ¿verdad? Y decía yo, el niño también aparte de todo, él aprendía sumamente rápido. Entonces yo decía, ¿cómo él puede seguir avanzando a su ritmo sin sentirse como que me estoy deteniendo constantemente y como me detengo me aburro, empiezo a platicar y todo eso lleva como una bolita ahí detrás, ¿verdad? Así fue como empecé yo a pensar qué hacer, ¿verdad? Con Germán empezamos a pensar en homeschool incluso, porque decíamos, bueno, tal vez así él puede ir a su ritmo, pero no era tan viable porque a él le encanta estar con otros niños, ¿verdad? Y cuando nació mi hijo chiquito igual, o sea, son niños que les fascina platicar y estar con otros niños, entonces esa parte tampoco no la podía dar. En esa búsqueda estábamos cuando Germán en Cayala encontró una feria de emprendimiento y me llamó por teléfono y me dijo, mira, yo acabo de ver una feria de emprendimiento de niños, los niños están vendiendo sus propios productos, ellos los hicieron, no hay un adulto detrás de ellos que les diga cómo hacer el intercambio, nada. Y me dice, se nota que ni siquiera es la primera vez que lo hacen. Entonces, eso fue como lo que primero nos llamó la atención, ¿verdad? Y yo dije, ay, esto qué chilero, porque a mí también me fascina todo el tema de emprendimiento. Mi familia ha hecho muchos emprendimientos, entonces yo dije, pues esto puede ser algo como complemento, ¿verdad? Y entonces me mandó la tarjetita, ¿verdad? Acton Academy, Guatemala. Cuando me lo mandó, yo me metí a investigar y yo así fue como si hubiera descubierto el mundo, ajá, yo así, este era un lugar donde yo hubiera querido, ajá, o sea, lo amé, ¿verdad? Primero porque
vi que no era solo un tema de emprendimiento, no era una cosa complementaria, sino era súper integral, ¿verdad? Era tanto la parte académica como la parte de persona, ¿verdad? Los desarrollan como personas, el hecho de que están preparándose para la vida, no solo para el siguiente paso, no solo para la U y ese tipo de cosas, que era una red que estaba más allá de Guate, que no solo era acá en Guate, sino en el mundo, ¿verdad? El propósito en general, la misión es que todo el que entre a esta metodología, ¿verdad? Elite Academy, Acton, pueda encontrar su llamado y que con eso pueda cambiar el mundo. Y yo, eso para mí fue como esto es lo que yo quiero, porque yo siempre había pensado eso de mis hijos. Yo decía, ellos son especiales, yo creo que todas las mamás lo pensamos, ¿verdad? Entonces era uno de mis grandes temores. Yo decía, ¿cómo voy a hacer para que ellos puedan encontrar eso para lo que nacieron? O sea, ¿cómo? Porque yo sé que el colegio solo les va a dar la parte académica. ¿Y yo a qué hora? Si yo trabajo, ¿a qué hora les voy a decir, vamos a esta extracurricular, a la otra, y no sé qué, no sé cuánto, y aparte los deberes? Y decía yo, ¿cómo los expongo a más cosas? ¿Verdad? Porque yo misma cuando salí de la universidad encontré otro montón de cosas que yo dije, ¿cómo no me expuse a esto antes? Sí, ¿verdad? Eso, para mí fue como el parteaguas de la educación. No, y justo eso, que realmente los colegios que han estado constituidos de hace tanto tiempo, sí, con la misma metodología, haciendo lo mismo, enseñando lo mismo, y algo que particularmente a mí me pasó en el colegio es justo eso. Ahorita te escucho y me vi cuando era pequeña, todo el tiempo hasta adelante, castigada porque hablaba mucho, porque distraía a los demás, pero era porque yo ya había entendido, y entonces, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Qué sigue? Y entonces, y todo el tiempo yo crecí frustrada en el colegio porque nunca me entendieron. O sea, toda la vida fue así como, no, es que necesita ir ayuda psicológica porque tiene déficit de atención. No, yo después entiendo, no, o sea, si me hubieran ayudado y orientado, yo ahorita no sé dónde estaría, ¿verdad? Pero como no lo hicieron, pues obviamente hubo un trauma que superar cuando llegué a la universidad. Igual cuando llego a la universidad, ¡fum!, se destapó todo. Libertad total. O sea, fue así como, no, hombre, si para esto estaba hecha, o tengo otras habilidades, ¿verdad? Es tan interesante. Yo la verdad es que, cabal, como que estamos platicando, me hace sentido todísimo lo que dicen, pero hay gente que se siente muy cómoda en la educación tradicional, ¿verdad? Hay gente que le funciona, hay gente que busca colegios de tradición, hay gente que busca estructura, hay gente que incluso pide deberes para los niños porque si no en la tarde no tienen que hacer, o hay gente que dice, no, yo sí necesito un colegio estricto porque mi hijo es muy no sé cuánto y necesito que me ayude. O sea, hay gente que eso es lo que busca y está bien, ¿verdad? O sea, creo que también tenemos que dejar claro que no estamos convenciendo a todo el mundo de decir, no, pásense acá, ¿verdad? Pero la vez pasada, hace poquito estaba viendo en ese grupo de cosas de mamis y alguien preguntó, como un meme, ¿verdad? Y decía, a ver, todas las que les ponían el lorito de platican mucho en clase, ¿a qué se dedican ahora? Y entonces yo dije, el chiste se cuenta solo, ¿verdad? Ahora tengo un podcast, ¿verdad? ¿Verdad? Pero mi punto es eso, empecé a leer todos los comentarios y cabal había un montón de gente, yo me dedico al servicio al cliente, yo recursos humanos, yo no sé qué, yo soy asesora de ventas, yo platico. Entonces digo yo, claro, o sea, siempre vemos como las cosas que se hacen distinto de la manada como un problema a corregir y no como encauzar este talento, vamos a decir, ¿verdad? Hacia donde podrías explotarlo de una mejor manera, pues, ¿verdad? Entonces es interesante. No, y, perdón, eso me recordó una familia que llegó hace poco, ¿verdad? Y el papá me decía, mire, yo lo mismo, yo sufrí en el colegio, a mí me fascinaba, yo tenía clases de karate afuera. Y entonces a mí me encantaba en el colegio, a la hora del recreo, hacía luchas y todo, ¿va? Y dice que los profesores le decían, mire, usted no va a vivir de estar peleando, no va a vivir. Y me dice, ¿sabe qué? Yo ahora tengo una academia de jiu-jitsu y si vivo de eso, ¿verdad? Entonces para él es como, a él le encantaba y para él me dice, yo ir al colegio, yo llegaba y era como que me apagaban. Ajá. Regresaba a mi casa y en mi casa, gracias a mis papás, como que siempre me apoyaron en muchas cosas, entonces yo sentía la libertad cuando llegaba a mi casa. Pero llegaba al colegio y otra vez como que me tenía que cerrar en este cuadrito, sí, donde yo tengo que ser así, no puedo ser distinto porque así es donde, así encajo. Claro. No, y ahorita todo está haciendo un match con algunas cosas. Ayer recibimos un mensaje de una mamá que estaba frustrada, estaba triste porque había dejado a su niño de 4 años y medio, creo, llorando en el colegio porque no quería estar. Entonces creo que eso es una alarma, una alerta. Si el niño
está dando ese mensaje es porque de alguna manera o le hace falta conexión con los papás, que puede ser por un lado, o puede ser que el colegio ahí no es, ¿verdad? Entonces como que evaluar, no solo, tú dijiste algo muy importante, la estructura familiar tiene mucho que ver, pero hay que saber y entender respetar, porque yo puedo tener como mamá o como papá una mentalidad muy metódica, pero mi hijo puede ser totalmente distinto y hay que respetar eso. Es un gran reto. Sí, cabal. Yo lo que creo es que, pónganle, otra cosa que me pasó a mí cuando crecí, es que, digamos, uno crecía, estudiaba, colegio, la U, y vamos, y las carreras, arquitectura, abogado, o sea, yo diseño gráfico, siento que me peleé, ¿verdad? O sea, que salía del huacán, ¿verdad? La oveja negra. No, ya como estas carreras un poquito más modernas, innovadoras, decirlo así. Pero ponele, hace poquito empecé, ¿verdad? A mí me encanta leer, siempre lo digo, me encanta leer y trato que mis hijos lean, ¿verdad? Y entonces hace poquito vi este programa de Piedra Santa, donde los niños escriben su cuento y lo dibujan y lo publican y al final van a la feria de libros y ahí se los dan y es todo este evento. Entonces mi mamá, yo solo lo hago o sea, como dándoles, abriéndoles el mundo de posibilidades. Yo cuando crecí jamás hubiera pensado que podía ser ilustradora de cuentos infantiles o que podía ser escritora, eso nunca lo pensaba uno. Entonces digo yo, solo como darles estas muestras de qué otra cosa puedes hacer en el mundo, no a fuerza tenés que, esta línea es la línea del éxito, ¿verdad? Si no hay tanta opción, que si estuviéramos en un lugar muy tradicional, muy cerrado, o que no te abren la mente, por lo menos a descubrir qué hay, no se te antoja, pues, ¿verdad? No, y otra cosa es como cuestionarse, ¿verdad? Eso nunca, yo creo que viene también como cultural, el que nunca nos podíamos cuestionar nada. Uno de mis mayores temores era, yo no quiero que mis hijos sean unos niños obedientes a todo el mundo. Ajá, es que como él es un adulto, es tu autoridad y obedecerlo, porque yo decía, yo no voy a estar con ellos siempre, y si yo le digo, tu autoridad hay que obedecerla, y si la autoridad de él en ese momento le dice que algo malo, le quiere hacer algo malo, ¿verdad? Sí. Entonces yo decía, yo quiero que mis hijos tengan el criterio para decir, no, lo siento, pero no, esto no me parece que lo hagas, aunque así sea yo, ¿verdad? O sea, que puedan entender que al final el por qué detrás de un sí o un no. Quiero hacer eso porque me parece, porque va a alinear mis valores, o no lo voy a hacer. No me importa que tú seas mi autoridad en este momento, ¿verdad? Y puede sonar un poco revolucionario porque nunca nos criaron así. Sí. Era como usted obedezca, no cuestione, ¿verdad? No, y eso nos limitaba, porque yo me recuerdo, habían cosas que yo, ¿para qué voy a estarlas contando? O sea, hasta yo me decía, no, o sea, yo tengo que mantenerme de alguna manera obediente, o para qué voy a estar, porque si no voy a ser la rebelde y me van a regañar. Y pareciéndome más rebelde después, por lo mismo, porque el mismo sistema te va encauzando a que en algún momento tenés que sacar tu voz. O sea, realmente no puedes estar opaco todo el tiempo, o sea, no puedes. Y de repente viene algún punto que te hace salir de quien realmente sos. Entonces, mejor encauzar desde pequeños a los chiquitos, desde chiquitos a los hijos, para que cuando sean adultos no tengan esa cosa de yo me frustré porque no me dejaron, yo quería ser pintora, yo quería ser escritora, o yo quería ser astronauta. ¿Por qué no? O sea, darles ese espacio. Por ejemplo, Adriana está, pero de verdad, o sea, ella es doctora, ella ya es doctora, y ahora tuvo su herida en la frente, entonces ahora está más, se abrió la frente hace poco, entonces está... Que contaste en el podcast. Y entonces viene y me dice, mami, mira, a ver, pensemos, si yo quiero ser doctora, voy a ser cirujana plástica, porque yo quiero ayudar a los niños que se caen, porque mira que yo me quedé traumada, pero el doctor me ayudó. Entonces, pero yo quiero estar en el centro médico, aunque yo quiero tener mi hospital. O sea, ya, entonces yo en lugar de decirle, no, bájate, como no, tú tienes que estudiar, yo le digo, sí, ¿sabes qué? Mejor te vas a Alemania a estudiar. O sea, le estoy cambiando su perspectiva, porque desde pequeña, si ella dice que va a ser doctora, pues que lo piense, que no piense cerrado en un cuadrito, sino... Sí, como dicen, esa cosa, hay una frase que siempre dice, ¿verdad? No, o que dicen, como que si tú le dices a un niño,
que Santa existe, te va a creer. Si Ajá. tú le dices que el ratón Pérez existe, te va a creer. Y si tú le dices que no tiene talento, o que es lento, o que le Exacto. cuesta, también te va a creer. O sea, así de la misma manera, como que nosotros somos esta regadera que los está como haciendo florecer, pues, ¿verdad? Y eso es algo, qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? O sea, Sí. No, y es que también viene el tema, ahorita que lo decís, es si puede haber una educación, al final eligen una educación tradicional, ok, está bien, es el método que eligieron, pero también nosotros como papás o el entorno puede abrir un poco las oportunidades externamente, ¿verdad? No solo decir, bueno, como está en ese método, entonces nos vamos y todo va a estar en la misma línea, sino que puede ser un híbrido, ¿verdad? ajá. ¿Verdad? Mira, perdóname, yo tenía una duda, o sea, a ver, nosotros también optamos por una educación no tradicional, voy a decir, ahí es donde conozco a Carla, pero, o sea, ¿qué diferencia tangible sentís? Mi hermano siempre me molesta y él siempre me dice, sí, es que tus hijos ahorita están abrazando el árbol, ahorita están cantando Kumbaya, eso es, ahorita están, ellos no están, porque ¿en qué grado están? Lo que pasa es de que, ¿verdad? O sea, no es, o sea, un grado, sino que, es que ellos están en arcoíris infinito, no sé qué, ¿verdad? O sea, siempre como que tiene esta cosa, pero yo creo, mi hermano está felicísimo donde está, su familia, ¿verdad? Pertenecen a este tipo de colegio tradicional, pero creo que hay mucha duda, mucha incertidumbre, Sí, ¿verdad? O sea, ¿qué diferencia tangible podés decir? Bueno, esto es así diferente, pero, o sea, ¿cómo podemos identificar? Bueno, mira, en la metodología en la que yo estoy, ¿verdad? Que es Acton, una diferencia sumamente distinta en cuanto a la tradicional es, en el método tradicional los niños se sientan, escuchan a la maestra, que es quien les va a proveer todo el conocimiento, ¿verdad? La maestra es como la especialista de los temas que va a impartir, y ellos están escuchando, que te podría decir es como más pasiva. Y luego del lado de Acton, ¿verdad? La metodología Acton es, el niño va a tener la velocidad que él necesite tener, y eso se da porque el niño se vuelve autodidacta. Entonces es un proceso en el que el niño aprende a aprender, y esto significa que el niño no va a necesitar de un adulto que se pare enfrente de él. El niño encuentra muchos recursos a su alrededor, ahorita que hay tantos recursos, ¿verdad? Ya no solo es un libro, ¿verdad? Sino hay muchísimas cosas basado en experimentos, basado en libros, basado incluso en los otros niños, que por eso los niños están en grupos multiedades, porque ese es otro recurso. O sea, en la vida real, si yo no sé algo, llamo a alguien que lo sabe, que es tal vez más grande que yo, o que sabe de ese tema, y es una forma en la que yo puedo aprender. Entonces, de esta forma los niños son autodidactas. Yo puedo aprender de mis amigos, tengo una duda, le puedo preguntar a mis amigos. La guía, pues no son maestras como tal, sino son guías, están ahí para poder ser un recurso más, pero no son el recurso. Entonces los niños se vuelven sumamente independientes y en verdad pueden avanzar a su ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Si a un niño le fascina matemáticas, puede seguir avanzando hasta, no sé, o sea, el grado que él quiera, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hay un niño que tiene altas capacidades. El niño está haciendo, él tiene 4 años y está haciendo matemática de segundo primaria, ¿verdad? Wow. Y está en Spark, o sea, está en el grupo de los niños. El mío. Es un... No, pero es re interesante porque él es un niño, o sea, al final me encanta porque te permite estar con un grupo de niños de tu edad jugando, pero a la vez, si tú vas súper rápido en algo, puedes avanzar muchísimo. ¿Y qué pasa si hay algún niño que de repente le está costando aprender a leer? Y él necesita detenerse y pasar más tiempo para poder aprender a leer. Entonces no quiere, digamos, no van todos al mismo ritmo, como bueno, pasamos la letra F y la otra semana empieza con otra letra, y los niños a veces así como, pero si ni siquiera entiendo bien esta, ¿verdad? Y eso aplica a todas las materias, ¿verdad? En cambio acá es, yo no he entendido la F, voy a seguir intentando, voy a seguir practicando, y cuando la tenga clara paso a la siguiente letra. Pero hay otro niño que lo hizo otra, es diferente, entonces no se están comparando continuamente, sino que cada quien va a su ritmo. Y me encanta porque les da a los niños como esa oportunidad de descubrir qué es lo que les gusta y enfrentarse a lo que les cuesta, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando estás en un método tradicional, luego estamos criticando, pero yo estudié en eso y puedo decir, yo no entendía algo, por ejemplo, pasémonos a la secundaria, no entendía bien lo de física, me ponían el problema, no lo había terminado de entender, dieron el resultado, no lo entendí, pero ya pasamos al siguiente tema. Y ahí se quedaba guardado así como,
Y tampoco uno tenía en ese entonces No, las no. herramientas, así como, ¿a quién le va a preguntar al maestro? El maestro, si eso ya lo expliqué. No, y eso ¿Va? me sentía re bruto, o sea, Ajá, como eso sí. Dios me guarde preguntar, así como de, no entendí, ¿verdad? Casi que yo me quedé así como de, claro, sí, todo sí, claro, ajá, ayer, ajá. no, Y te vas a la casa a ¿cómo qué? ¿Verdad? O sea, no sabes qué, pues. No, y si tenías acceso a que tu mamá entendiera. Sí, llega un punto, ya estás en la U de repente y no entiendes un tema, tus papás así como, mija, investiga, ¿verdad? O sea, Sí, no. Claro, entonces ahí me encanta en las metodologías no tradicionales porque de alguna manera buscan las herramientas los niños, Sí. ¿verdad? No es que me quedo y está bien no saber, está bien no entender, Ajá, eso. está bien no ser el experto, porque Sí. te hacen como creer como en las aulas, te hacen creer como yo te lo expliqué, ya sos experto en eso. Y no es así, o sea, ¿cuánto tiempo te tardas en asimilar la información y poderla como que transcribir en tu cerebro para poderla poner en práctica? O sea, todo ese tiempo no te lo respetan en una Sí. aula tradicional. el poder ir a tu ritmo, ¿verdad? Y por eso mismo es como que o pasaste el grado raspado, ¿verdad? En el tema, en la educación tradicional, o lo perdiste, pero por ejemplo, lo pasaste raspado, ¿qué quiere decir? Que el 30% no lo sabes. Y vas a pasar el otro año con ese gap de conocimiento que te va a servir. Y entonces empezás a sentirte tonto y es como, no, es que esto yo no lo sé. Y es mentira, solo es no tenés clara esta información. Una vez la tengas clara, vas a seguir el siguiente paso. Pero como uno se está saltando porque por tiempo y todo el mundo tiene que ir como a este mismo ritmo, y al final este promedio de tiempo, ¿de dónde salió? ¿Me cachas? Como de dónde salió por en conveniencia de quién, porque al final dicen el promedio, pero del promedio unos niños van a ir más rápido, otros niños van a ir más lento, y entonces ¿a quién, o sea, quién se beneficia? Unos, dos niños, pues, y todos los demás se quedaron unos aburridos y los otros así como que, ¿verdad? Ajá. Miren, muchis, yo siempre tengo una duda y creo que tal vez ahorita lo pongo en la mesa. Los tipos de inteligencia. O sea, yo creo que hoy, antes de venir acá, me preparé un poco. Y estuve leyendo sobre el tema del método tradicional. Dice que eso surgió antes de la guerra, porque necesitaban tener a todos los niños en sintonía en una línea de producción. Ajá, sí. Entonces, como que estaba hecho para pelear, ¿verdad? Luego vienen y después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, agarran esa metodología y dicen, no, hagámoslo, pero para que puedan trabajar. Porque fue la Y revolución revolución. industrial. Y entonces vienen y empiezan a hacerlo con materias. Y entonces por eso es que vivimos en una materia constante en el colegio y siempre son las mismas. Ahora, cuando tenemos diferentes tipos de inteligencia en un método que viene desde hace más de 200 años, ¿cómo vamos a pretender que los niños entiendan o interpreten las cosas cuando están hechas de hace tanto tiempo y solo basadas en algo que era para un fin que ya no es? Entonces te pregunto, en Acton, ¿cómo manejan los distintos tipos de inteligencia o cómo? Y te voy a dar dos preguntas a la vez, porque esa es una pregunta que nos podemos hacer todas. ¿Cómo identificamos esa forma de aprendizaje de nuestros hijos para poderlos orientar también en casa? Porque en el colegio pueden hacer muy bien su chance, pero luego viene uno y la arruina toda, ¿verdad? Sí, bueno, mira, yo creo que es importante observar, o sea, para nosotros la observación es de las cosas más claves, y entonces por eso el papel de la guía es, este es el juego, ellos crean los juegos, todo lo que estás aprendiendo es un juego, ¿verdad? Entonces lo hacen y se hacen para atrás y están observando al niño, y nos damos cuenta justamente lo que tú decís, o sea, todos los niños van a tener diferentes retos. A un niño le va a costar esto, a un niño, por ejemplo, no le funcionan las hojas, porque para él es como demasiado abstracto, ¿verdad? O sea, tengo 3 más 6, ¿qué es eso? ¿Verdad? A otro niño le es súper fácil entenderlo y llevarlo a su mente, pero un niño que no le funciona una hoja necesita un material concreto. Entonces, ¿qué necesita él? Palitos. ¿Qué necesita él? Cubitos. Entonces aquí hay 3 cubitos, aquí hay otros 6, contalos. Entonces para él es más fácil tocar. Hay otros niños que son más auditivos, ¿verdad? Entonces al final es ir viendo cómo es, la recomendación sería observar qué es lo que más le gusta a él también, porque generalmente en donde tú como que te enganchas más en eso es porque esa es la forma en la que tú estás aprendiendo. Pero una cosa que recientemente aprendí también es que el hecho de que tú aprendas algo de una forma, por ejemplo matemática,
tal vez te funciona más de una forma concreta, pero lectura te puede funcionar de otra forma, ni siquiera es como que tú aprendas. Es tu única forma de aprender. Ajá, es hasta por temas, te puede funcionar este tema más de esta forma y este otro tema más de otra forma. Entonces eso es tan interesante y al final creo que es de ser intencionales, ¿verdad? Observar a nuestros hijos y ver qué puede estar, qué es lo que a él le gusta, qué le funciona, con qué se entretiene, ¿verdad? Si es un niño que le fascina estar en movimiento, es otra cosa, ¿verdad? O sea, no lo puedes tener sentado todo el tiempo. Agarra tus cosas y andate a la alfombra, ¿verdad? O andate a sentar ahí enfrente de la ventana. Hay niños, por ejemplo, que necesitan cierto movimiento para concentrarse. Y eso es tan interesante. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos llegado a comprar unas como liguitas así que se ponen en la parte de abajo de las sillas. Entonces queda siempre como tensa y el niño viene y pone su piecito de estas en la Sí, silla. ya estoy imaginando Y eso los hace concentrarse. Por ejemplo, ya los que son más grandecitos, que están en primaria, el tema de también como hay niños que necesitan este estímulo para concentrarse y hay niños que necesitan silencio total, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay niños que se ponen sus audífonos y están oyendo música y están trabajando ustedes, pero se quitan los audífonos y entonces tú decís, es lo que le funciona a cada niño. Si a este niño le funciona esto, ¿por qué se lo va a quitar? ¿Verdad? Si él está avanzando, él se concentra de esa forma, pero es mucho de enfocarnos en qué le funciona a él, ¿verdad? Y darle opciones. Qué lindo, y es tema de respeto, ¿verdad? Ajá. O sea, porque ya me imagino, o sea, alguien que es sumamente metódico, volvemos a lo mismo. ¿Cómo te vas a poner los audífonos? Tienes que concentrarte, cállate, deja de estar poniendo la música, pero de verdad empezá a hacer tus tareas. O sea, me imagino ese escenario de un papá que pues es metódico. Eso soy yo, te lo prometo. Mira, yo soy una persona que yo el silencio, ¿verdad? O sea, yo si estoy en silencio me puedo concentrar, si empiezo a oír bullita, empiezo a oír bullita y empiezo así como, bueno, pero mi hijo grande, él es ese niño que se pone los audífonos y él avanza, o sea, él bloquea todo lo que hay alrededor, pero le quitas los, y yo al principio era así como, ay no, Diego, ¿por qué te vas a poner? O sea, como que mi hijo de verdad está seguro que eso te va a ayudar, pero cuando yo vi cómo eso de verdad lo ayudaba, dije, oh, ¿por qué me estoy negando a esto que a mí no me funciona? No quiere decir que a mí no me funcione, que a él no le funcione. Es como papás, y aquí si no me enfoco solo en mamás, es como papás tener la mente abierta a que los hijos son una personalidad diferente y que tienen sus propias necesidades. Y a descubrirlos y a darles como la oportunidad de autoconocerse. Sí. Yo creo que también Sí, qué eso. rico decir, o sea, no llegar hasta la edad adulta y decir, ah, ya vi, que cuando me pongo música, ahora me concentro, o sea, perdiste 25 años y decir, la música es lo mío, o sea, qué rico que lo digas desde los 6, que digas, no, tiempo, yo necesito bloquear para tú, qué chulero, o sea, qué bonito darles estas herramientas para que desde ya vayan con habilidades como más enfocadas, pues, ¿verdad? Carla, mira, una pregunta. Yo como mamá estoy fuera. No tengo la más mínima idea de ningún método no tradicional, sino que estoy enfocada en el tradicional. Pero quiero darle chance a mi hijo. ¿Qué preguntas me tengo que hacer como mamá o como papá para definir, ¿le conviene más el método tradicional o el no tradicional? Ok, mira, yo te diría que, bueno, aquí voy a hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Por supuesto. Yo las preguntas que me hice fue como, ¿qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero para ellos? La parte académica, y acá yo creo que pues de lo que les platiqué, como les digo, los niños van académicamente muy bien, ¿verdad? Pero a mí eso no me preocupaba tanto. Yo decía, ¿cómo quiero que ellos sean cuando sean grandes? ¿Qué es? Personalidad. Ajá, o si yo quiero que ellos descubran, como te decía, yo quiero que ellos descubran para qué nacieron, ¿verdad? Entonces, eso yo sabía que el colegio no lo iba a encontrar, ¿verdad? Entonces, yo me hice muchas preguntas de el futuro de mis hijos, cómo quiero que ellos sean en el futuro, qué relaciones quiero que ellos tengan en el futuro, cómo van a vivir una vida con propósito, porque yo sentía como de alguna forma como que el colegio estaba enfocado mucho en el éxito profesional y académico, ¿verdad? Entonces yo decía, es que esto no lo es todo, ¿verdad? Uno sale a la vida y dice, al final, no lo es todo. Mis relaciones, con quién me voy a casar, o sea, todas esas cosas
que para mí eran como más profundas y más importantes, entonces dije, bueno, esto no lo voy a encontrar en el colegio, yo no sabía que existía otra cosa, ¿verdad? Pero entonces yo empecé a investigar como qué otras cosas puedo yo darles, ¿verdad? Y cuando encontré esto fue como, esto es lo que yo quiero, entonces yo les diría, pregúntense qué quieren para sus hijos. Sí, hay gente que sí dice, yo quiero que mi hijo tenga una conexiones profesionales top, ¿verdad? Y hay colegios que les pueden dar eso, ¿verdad? O quiero que mi hijo tenga una conocimiento, que su conocimiento académico sea lo mejor de lo mejor. También, ¿verdad? Pero al final es que quieres tú para ellos, y yo no me quedaría como en la etapa de ellos siendo niños o adolescentes, yo me iría a la vida. Sí. ¿Verdad? Y en base a eso buscas un lugar donde sí decís, bueno, este sí le va a dar check, check, check a lo que yo estoy buscando para ellos, ¿verdad? Sí, cabal. A mí en ese caso, digamos, una de las cosas que yo siempre mi esposo es muy académico, o sea, él siempre era metódico. Ajá, pero él era la Olivia agarraba un crayón a los 2 años y ella podría escribir. Ella, si yo me pusiera ahorita a alfabetizarla, mire, ella en 6 meses decía, ¿con qué fin? O sea, como para qué, ¿verdad? Entonces hubo un montón ahí, pero digamos, yo siempre le decía que algo que era prioridad para mí era la parte emocional, ¿verdad? A mí me da miedo, o sea, ¿verdad? El mundo te da miedo un montón de cosas cuando te vuelves mamá y entonces empezás así como a friquear, ¿verdad? Pero una de las cosas que más me preocupaba era la parte emocional. Yo decía, yo quiero ser niños emocionalmente fuertes. O sea, a mí me da pavor el bullying, me da pavor, pero no por el bullying en sí, porque puedes arreglar esto y todo, sino por las consecuencias a largo plazo, ¿verdad? De inseguridad, de autoestima, de tanta cosa. Y ahora hay tanta influencia de afuera, hay tanta, ¿verdad? Tantos casos tan duros que se ven, que a mí, o sea, inteligencia emocional, le decía yo, o sea, eso, y le decía, así los vamos a cambiar de colegio 20 veces. Pero si mis hijos vienen felices y vienen tranquilos y tienen amigos, ahí van a estar, ¿verdad? Y si no, así sea el mejor colegio, así las mejores notas, si yo veo que mi hijo está triste y todo. Pero entonces la inteligencia emocional era muy importante para mí. Cuando fui a este colegio, pues nos enfocamos, ¿verdad? Y entonces hablamos, nos explicaron y todo, cómo podían avanzar a su ritmo y no sé cuánto. Mi esposo, que es muy académico, entonces mi esposo así como de, o sea que a los 15 años podría salir. Esa fue su pregunta, pues, ¿no? Porque dice, como es brillante, ¿verdad? A los 14. Ajá, o sea que ella ya se imaginó esta niña sentada en la universidad a los 15 años, ¿verdad? Y entonces yo, bueno, ¿verdad? Le dije, si esa es la forma en la que él va a estar contento, bueno, ¿verdad? Vamos a dejar que los niños... Pero cuando estábamos hablando, cabal Carla me decía, los niños, aunque tengan habilidades como de inteligencia y todo, y que vayan muy pilas, si en la parte emocional no la han desarrollado, no pasan al siguiente nivel. Entonces decía yo, me encanta, porque entonces es una cosa como integral, o sea, no es esta cosa de, es un genio en matemáticas, se graduó, no, pero no sabe hablar en público, no sabe trabajar en grupo, no sabe manejar sus emociones, no sabe resolver conflictos, no sabe, entonces no va a pasar, ¿verdad? Porque lo que queremos es que cuando salgan, no salgan a seguir contestando exámenes, sino a enfrentarte con la vida. Ajá, y es que la vida no es una nota en un examen al final, y muchas veces es hasta duro. Cuando los niños son muy inteligentes, les cuesta mucho, o sea, se frustran sumamente rápido porque todo les ha sido fácil académicamente. Y como todo el enfoque ha sido académico, ellos sienten que son los más pilas, que siempre van delante de otros, pero ellos no quieren retos porque esos retos implican un posible fracaso y están acostumbrados a ser exitosos en eso, ¿verdad? Entonces también esa es otra parte que yo te diría como sumamente diferente entre la educación tradicional y por lo menos la metodología Acton, es que los niños acá aprenden que cometer errores es normal, está bien, es parte de la vida, y además es una oportunidad para aprender, ¿verdad? No es como el miedo de, no, yo no voy a probar esto nuevo, ¿verdad? Sino siempre tenés un reto buenísimo, o sea, esto es una oportunidad para que aprendas algo como persona, ¿verdad? Que todo es un proceso, que somos personas que estamos en proceso, que ni los adultos lo saben todo, ni los niños lo saben todo, ni el mayor especialista en algo lo sabe todo. Entonces como que hasta cierto punto yo siento que a uno le da esa paz de decir, yo no tengo que no cometer errores, yo no tengo que ser perfecto, ni como mamá, ni como papá, ni espero que mi hijo sea perfecto, porque, ¿verdad? Entonces te da esa tranquilidad de decir, todos estamos en un proceso, y si mi hijo va a pasar por un proceso de cualquier tipo, académico o emocional,
estamos ahí para ayudarlo, Ujú. ¿verdad? Pero es parte de la vida, es parte del proceso. Y lo más importante es que él va a crecer en ese proceso. No se va a quedar estancado, no se va a quedar traumado, sino que va a vivirlo como lo debe vivir, ¿verdad? Pero al final va a salir como una mejor persona de ahí. Un adulto funcional, como es lo que ahorita está como de moda, digámoslo así, ¿verdad? El trending de las emociones, yo estoy En reparación. La verdad me llama mucho la atención todo lo que dijeron y dentro de eso me viene la duda. A ver, pensemos. Papás que son, digámoslo así, método tradicional. ¿Va? Yo quiero meter, ¿va? Lo que pasó con tu esposo. Pero el niño es súper activo, es inquieto, le gusta investigar, o sea, está como diseñado para entrar en un método no tradicional. Vienen los papás y decir, metámoslo para que le demos la oportunidad, respetamos eso. ¿Cómo recomendarías tú a los papás que están viviendo esa como barrera, ¿verdad? De que yo soy más metódico, pero mi hijo está en otra metodología y yo quisiera que ya estuviera escribiendo, ¿cómo manejar eso y respetar los tiempos? O cómo adecuarte tú como papá, para que, así como te ha pasado a ti también, ¿verdad? Con tu hijo, para que fluya y que sea todo así como lo mismo que en el colegio, lo siento en la casa, no hay ningún stopper que me permita ser como soy. Mira, yo te diría que los papás que entran a esta metodología son papás que tienen la mente como abierta a los cambios y están dispuestos a reaprender. Porque todos nosotros vivimos en otra metodología, en otro tiempo, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber que yo soy la primera que aprendo todos los días y un montón, ¿verdad? Porque por más que yo diga, no, es que esto, o sea, ya conozco todas estas opciones, todo esto que puede pasar, siempre viene otro niño con algo distinto, ¿verdad? Y lo que siempre les decimos a los papás es, confía en el proceso. Si tú confías en el proceso vas a ver que, y no lo salvas de las consecuencias, por ejemplo, de sus actos, o no lo rescatas haciéndolo por él, porque la parte importante es que él haga sus cosas, que él cometa errores, que él fracase, tú estás ahí para decirle, vamos, tú puedes, ¿verdad? Y animarlo, que lo vuelva a intentar, pero no lo vas a salvar de eso. Entonces, es difícil, totalmente difícil, te lo digo como mamá, y que he visto otros papás también, ¿verdad? Para uno de papá no es nada fácil este cambio de mindset y uno tiene que aprender también el por qué detrás, por qué voy a dejar que esto pase, por qué, entonces son papás que también tienen que estar dispuestos a aprender, a cambiar, eso, o sea, hacer el control muchas veces y decir con el dolor de mi corazón, voy a dejar que mi hijo viva esta consecuencia, ¿verdad? Y yo sé que va a crecer esto y efectivamente, ¿verdad? Pero sí, no es nada fácil. Y yo creo que los papás somos los primeros que nos toca aprender un montón de cosas, ¿verdad? Como que en ese proceso van a haber momentos súper felices, ¿verdad? Donde los niños así como, ala, esto está perfecto, todo está bien. Y van a haber momentos de retos bien grandes. Y ahí es donde se prueba uno como papá, decir, bueno, en los momentos felices, pero también en este momento duro, respiro, no ese autocontrol que hemos estado hablando, Bueno, cuesta. digamos, en ese sentido, yo voy a diferir un poquito. Para mí ha sido liberador. O sea, para mi forma de ser. O sea, yo soy súper metódica, para mí. No, me ha hombre, costado. yo soy un destrome. Mira, pues, entonces mi esposo es, ya lo dije, era lineal, recto, era todo así. Yo no, yo soy un despiste. Entonces yo no tuve, la verdad es que no tuve mucha experiencia en un colegio tradicional. Voy a decir un mes, porque pandemia y todo, ahí ve, ¿verdad? Todo lo que pasó. Pero la sufrí porque había mucha responsabilidad de parte del papá, ¿verdad? O sea, mucho, tiene que llevar no sé qué, que le pongan el no sé cuánto, que para mañana tiene que traer no sé qué, que tiene que comprar, y entonces que forrar, que mandar el folder de vuelta. Todo esto, para mí, que yo soy un deschongue, entonces yo dije, híjole, el folder, mi amor, pero, o sea, todo el tiempo yo estaba así, pues, cuando yo me pasé al otro lado. Sí, y te lo juro, Olivia, que era la única que iba en el colegio en ese entonces, la metimos a un colegito chiquitito y era así como, mami, ay, pura Matilda, ya saben. Entonces, mami, ay, ¿te acuerdas que mañana te voy a llevar el disfraz de no sé cuánto? Mami, que no se te olviden las botitas. Mami, y yo, las botas. ¿Verdad? O sea, yo, entonces cuando me paso al otro lado, ¿verdad? Entonces, como todas las responsabilidades de los niños que aprendan, y todo se trabaja en el colegio, como que no hay cosas que traer a casa, no hay cosas que enviar.
yo me sentí liberada. O sea, Sí, es cierto. la parte, digamos, la parte académica, yo la suelto y yo solo lo veo, ¿verdad? Yo veo que la niña de repente, no sé qué, ya está leyendo y yo, y empecé a leer, mira mami, y voy a ir a sumar, y mira, y decime cuánto es 5 más, está bueno, entonces digo yo ya por observación veo que está aprendiendo, o sea, no necesito una nota, no necesito un deber, no necesito para saberlo, pero la parte de la responsabilidad que es de los papás estar llevando todo, para mí fue liberador. Yo me siento en Disney, pues es como, dale, encárguense, ¿verdad? O sea, para mí fue buenísimo. Tienes razón, yo creo que yo no lo pensé porque nunca estuve, o sea, mis hijos nunca estuvieron en otro lado, pero es cierto, los papás me dicen a la hora de, cuando es como en enero, me dicen, hola, qué rico, yo veo todas las colas en las librerías y yo solo paso así, tan tranquilo, ¿verdad? Ese tipo de Y toda esa cosa, No, ¿quién quiere y forrar por mí? y como hijos, o sea, como niños, yo me recuerdo que me ponían a marginar, a numerar, sí, o sea, las carátulas, o sea, ahorita me desbloquearon esos recuerdos. Sí. Y es. Y hay gente que le gusta, a mí, porque Te soy encanta. artística, Yo carátula, odiaba era lo hacer que yo hacía. carátulas. Pero forrar todo, porque era como Pero una manualidad, es que digamos. sabes Yo que lo reciclaba que las carátulas de los años La anteriores. mayoría. Las cortaba, las pegaba, Espera. las carátulas. Va, espérate, y es que una cosa muy diferente. Cuando te sentís obligado a hacer algo, a cuando querés. O sea, eso, yo también soy medio artística, pero a mí, cuando me decían, es que para mañana lo tengo que traer, y si a mí no me fluye en ese momento, No, o sea, sí, a veces, a mí la carátula me encantaba, pero el deber lo sufría, pues, y mis papás, no vayas a poner la tela para hacer deberes, y nosotros haciendo deberes con candy, así, más aburrido. O sea, digo, no estamos viendo televisión, o sea, pero sufría con los pero deberes. espérate, cuando te Eso que dejaban tú cosas, dices, cuando te claro. dejaban cosas y se te olvidaba decirle a tus papás. Qué horrible. Se recuerdan las láminas, o sea, que a mí Ay, se me pasaba. A las 9 de la noche, la lámina. Y entonces Sí. parábamos llegando tarde al colegio por estar buscando en la mañana las Yo láminas y recuerdo. me regañaban. O sea, A mí nunca me pasó porque mi mamá tenía librería. Entonces yo era así como domingo. Ahora pues, abrí la librería. Ay, qué dichosa. Nosotros no, todos los días pasábamos, de regreso del colegio pasábamos de una vez a la librería, conocían a mi papá, era cliente frecuente, y hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué van a querer? Y nosotros, Ay, ¿qué va a querer? la máquina de niño. Ay, yo voy a necesitar esto. o sea, sí, yo lo pienso ahora, yo me recuerdo cuando salí del colegio, yo salí peleando del colegio por el método, ¿verdad? Y yo sí decía, yo sí tengo hijos, yo no voy a meter nunca a este colegio a mis hijos, ¿verdad? No voy a decir qué colegio, pero ustedes lo sabrán. Pero ahorita la directora te lo dije. Ya Te lo dije que lo ya habíamos no existe. expulsado. No, Te dije que no lo va, había pero la expulsado. cosa es que yo sí me recuerdo que yo decía, es que de verdad debe haber otra forma de aprender. Y ahora que Adris viene y me dice, mami, es que, porque le pregunto cómo te sentís en el cole. Yo soy feliz, voy a jugar todos los días y aprendo, mami. O sea, ella está consciente de eso, Sí. de que, porque ella sabe en algún punto, sabe que el colegio es para aprender. No es que nosotros se lo hayamos dicho, porque nosotros se lo decimos, Sí, vas a jugar con tus ajá. amigos. Ajá. Y entonces ella dice, no, es que aprendo, mami, mira lo que aprendí, te voy a enseñar lo que aprendí. Entonces yo digo, qué bueno. Sí. Y entonces nunca, bueno, no digo nunca porque si hay días que no quiere ir, pero no es porque no quiere ir al colegio, sino porque, mami, no estuve jugando contigo, no hemos jugado, quiero estar contigo. Bueno, entonces ahí es donde hay que, por eso les decía al inicio, la conexión es súper importante para que los hijos también estén tranquilos de decir, bueno, estoy en mi espacio, mis papás están en su espacio y yo voy a ser feliz en el mío, mis papás y en algún punto vamos a estar otra vez juntos, ¿verdad? Pero si no pasa eso, pasa esto de, no quiero ir. Y ya me imagino ese caos El de sufrimiento. todos los días. Tienes razón, yo creo que esa parte que tú decís, la motivación, ¿verdad? Porque, ¿qué motiva a tu hijo a hacer algo? Si está motivado porque genuinamente quiere aprender, porque genuinamente tiene esa curiosidad de decir, ¿qué va a pasar aquí? Quiero descubrirlo. O está motivado porque esto viene en el examen, ¿verdad? Ajá. Es que es como... Espérate, una noche antes memorizándote las cosas que después del examen ya ni te Se te acuerdas. olvidó y tú mismo está intencionalmente ya, lo quiero borrar de mi Ya, mente, ajá. quiero salir de, ¿verdad? Pues ni siquiera, mi papá era muy así, ¿verdad? Mi papá era caminen y vayan leyendo, ¿verdad? Y uno como te daban como el cuestionario, digamos, de 50 preguntas y vienen 20, ¿verdad? Entonces uno, ¿cuáles son los colores del semáforo, verdad? Y entonces yo así, ¿verdad? Pero de repente te sentabas y decías, y mi
papá viendo tele o leyendo, no te oigo, decía, como, ¿cuáles son los símbolos? Seguía yo. Pero entonces, cabal, y hay un montón de cosas, pero eso solo es como mi sentir, que en realidad uno también tiene que pensar qué te vuelve competitivo ahora. O sea, digamos, saber los colores de semáforo de memoria, bueno, digamos, eso sí, porque es una tapa. Bueno, pero digamos, los símbolos patrios, ¿verdad? O sea, te vuelve competitivo, ¿a qué nivel? ¿Para qué te va a servir? No te digo que no te sirva saberlo, pero ahora estás a un clic de descubrir cualquier cosa. Entonces, ¿de qué te sirve aprenderte de memoria todas las capitales de Europa? Las tienes aquí. O sea, entonces, ¿cómo eso te vuelve competitivo a la hora de un trabajo, a la hora de desarrollar un proyecto, a la hora de emprender, a la hora de, ¿verdad? O sea, son estas cosas que uno dice, bueno, ¿qué skills le voy a dar que lo vuelvan más competitivo hoy? El modificador indirecto y directo. O sea, me perdí lo mismo. No, en serio, nosotros era todos lo sabemos. Sujeto, predicado, modificador directo. O sea, ¿en qué momento? Yo no soy redactora y creo que, a pesar de que estuve todos esos años leyendo eso, yo creo que la redacción me hace falta. Pero porque no es mi rollo. Sí, entonces, sí. te pregunto ahora, ¿qué áreas son las que cubren en la metodología? Ok, mira, pues tenemos algo que se llama Core Skills, que son como las tres áreas como más grandes, ¿verdad? Matemática, lectura, escritura, ¿verdad? El tema del inglés, que es algo que está como dentro, ellos hablan todo el tiempo en inglés, todo el día, ¿verdad? Es en inglés y sí tienen también temas de ortografía, gramática en inglés, ¿verdad? Pero es de una forma distinta, ellos están jugando. Hay un software para hacerlo, entonces ellos están haciendo, por ejemplo, cuando ellos empiezan este software, les pregunta qué cosas les encanta, ¿verdad? Entonces, ¿qué libros te gusta? ¿Qué no sé qué, verdad? Entonces se ponen Harry Potter, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, todas, hace con todo este conocimiento que tiene el software, les pone a ellos actividades que tienen relación con cosas que a ellos les gusta, personalizado, ¿verdad? O, por ejemplo, están aprendiendo typing, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Algunos. Entonces, mecanografía, mira, eso, entonces mira, es re chilero porque de hecho mi hijo lo está aprendiendo ahorita, ¿verdad? Y me cuenta, están haciendo historias, pero dentro de la historia él está escribiendo, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿qué quieres hacer ahora, verdad? Es una historia como así de misterio, ¿verdad? Entonces el niño encontró un ramo de, no sé, un ramo de rosas, pero no sabía qué hacer. Se va a esta habitación o sale corriendo. ¿Qué harías tú? Entonces ellos ponen, sale corriendo. Entonces le sigue redactando como... Entonces ellos están constantemente como, de aquí o allá, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer acá? Esto. Entonces para él, en mi cuenta se da que está typeando, ¿verdad? Él solo está, ahora voy a hacer esto, ahora voy a... Y él feliz, o sea, literal, a veces, a mí me da una risa porque a veces llegan a la casa y yo, ¿pero por qué estás haciendo esto, verdad? Mami, es que no he terminado mi historia, quiero saber cómo termina, ¿verdad? Y entonces justo la felicidad, entonces iba a decir. Está haciendo algo que no lo siente que lo está haciendo, pero lo está aplicando al final, ¿verdad? Matemática igual. No solo es la pura matemática el concepto, sino es cómo aplicas esto a la vida real, qué proyecto. Por ejemplo, aprenden los más chiquitos de preprimaria, ¿verdad? El año pasado estaban haciendo un proyecto de las leyes de Newton. Yo no diría, un niño de 4 o 5 años, ¿qué? ¿Por qué? Ajá, se volvieron jugueteros. Entonces ellos eran jugueteros y estaban inventando juguetes, pero estos juguetes aplicaban las leyes de Newton. Entonces, paralelo a eso, están aprendiendo y viendo qué pasa si tiro esta pelota, rebota, qué pasa si yo empujo esto, ¿verdad? Es el concepto, ajá, y ya tienes el concepto, después te metes números y se acabó, pero ya tenés claro, ¿verdad? Así de sencillo. Pero es que saben que es así, en realidad es sencillo. El problema es que uno no entiende por qué está metiendo tanto número, ¿verdad? Como para qué me va a servir esto. Pero como ya tenés claro, sí, entonces ya sé qué números le voy a meter aquí y ya. Pero el problema es ese, que uno lo tiene todo tan abstracto, sobre todo la mate, ha sido tan abstracta que no te la logras imaginar, no sabes que esto se aplica en esa puerta, se aplica en esta silla, ¿verdad? A mí me fascinan los números, yo amo los números. Y yo, es algo que yo tengo así como personal, yo sé que mucha gente les lo odian. Y yo digo, yo los miro yo los miro en todos lados, yo te lo prometo, o sea, yo miro los números en todos lados. Y digo yo como algo personal es que los niños amen los números porque están en su vida, ¿verdad? Pero para eso es que lo tenés que ver, si no, no sirve nada. Dos cosas voy a decir. Una, qué chilero el hecho de que como no tienen una maestra, sino que es una guía, entonces hay algo que yo lo veo así. Cuando tú estás sentado en un lugar
y hay una maestra, automáticamente necesitas un líder que te diga qué hacer. En la vida no hay ningún líder que te diga que tengan que hacer. Y entonces, por eso mismo es que los niños salen del cole y no necesitan ningún líder para poder seguir aprendiendo y continuar lo que ya estaban haciendo. Entonces, eso me parece como genial, ¿verdad? Y luego, el tema de que cuando están en un juego, aprenden más, porque no sienten que están aprendiendo, porque el tema con la mate es que nos paran poniendo el estereotipo, prototipo, como quieran llamarlo, es que las mates son difíciles. Y es algo que le ponen literalmente, intrínsecamente a uno lo que hace desde chiquito, es que los números son difíciles. Mientras que si tú también venís y le decís, no, porque es fácil, aunque tú pienses que sea difícil, te sigue costando que es difícil y odias los números, pero si tú le metes esa idea a tus hijos desde chiquitos, ellos no van a tener ese bloqueo mental de los números son feos. Y sabes, tal vez, ¿qué más te diría yo? Más que sea difícil, es divertido. Porque hay cosas en la vida que van a ser difíciles, pero eso no le quita lo divertido o el propósito de por qué lo vas a hacer. Esto va a ser difícil, sí es difícil, si te es difícil a ti, no quiere decir que a todos les sea difícil. Ahorita esto está siendo un reto para ti. Y como validar eso, sí entiendo que sea un reto para ti, pero ¿para qué te va a servir? ¿Por qué lo estás haciendo, verdad? O mira, puede ser divertido, los retos son chileros, ¿verdad? Al final si algo es tan fácil que aburrido hacerlo, un juego que lo haces en un ratito, ¿para qué lo vas a hacer? El reto también representa divertirte, aprender, como que darle este twist a decir, sí, puede estar siendo difícil, pero decime si no es divertido, ¿verdad? O sea, no porque sea difícil es aburrido, ya no lo quiero hacer, ¿verdad? No, y la superación a los retos, ¿verdad? Esa satisfacción que se siente cuando uno no podía, pero pudo, wow, y que lo hagan desde chiquitos. Sí, o tomar decisiones, mira, o sea, que ellos puedan tomar sus propias decisiones, verlos a ellos como decidir, bueno, yo voy a hacer esto, o vamos a organizar el Día de la Madre. Entonces, ¿qué quieren hacer? Lo que queremos es esto y lo otro, bueno, estas son las opciones de comida, qué comida quieren elegir, dónde van a hacer esta actividad, ¿verdad? Trabajo en equipo también, ¿verdad? Y eso implica todos los retos, ¿verdad? O sea, que se peleen porque yo quiero hacer lo que quiero y el otro quiere hacer. Entonces ahí vas aprendiendo y que al final todos estamos buscando un bien común, ¿verdad? ¿Por qué lo tengo que hacer? No es por una nota, porque si no nos van a poner mala nota a todos, o lo voy a tener que hacer yo porque si no es mi nota, yo tengo que, ¿verdad? No, si no lo hacen, no va a salir lindo para sus mamás, ¿verdad? O no va a salir lindo para el resto del colegio, ¿verdad? Como, ¿por qué lo querés hacer? Y a veces toca ceder, a veces no, a veces convences a los demás de tu idea, ¿verdad? Como algo que a mí me quedó como muy marcado cuando empecé en esta metodología era el tema de la libertad y la responsabilidad, y aquí va un poco de la mano con lo que decís tú, y mucha gente tiene este paradigma. La educación no tradicional es una educación hippie, no hay estructura. Te quiero mucho, hermano. No es el único. No. Y les digo que sobre todo los hombres lo piensan, ¿verdad? Como que sienten como que no, o sea, tiene que haber una estructura y hay que ser estrictos, ¿no? Y yo personalmente confieso, yo soy así, o sea, yo soy una persona que me gusta mucho la estructura y todo, y soy metódica. Pero en realidad esto es una estructura detrás que permite que los niños tengan estas libertades, porque de esta libertad van a aprender consecuencias, y son consecuencias medidas, son consecuencias de su edad, ¿verdad? Entonces les permite, esta estructura soporta el hecho de que los niños estén tomando decisiones, no es hacer lo que tú quieras en el día, ¿verdad? No, hay un horario, hay una rutina que seguir, ¿verdad? Hay un propósito para cada cosa, y vas a ir aprendiendo, no solo la parte académica, lo cual es re chileno, sino también otro montón de cosas para la vida, ¿verdad? Vas a crecer como persona, y al final, cabal me pasa pues cuando llegan papás, ¿verdad? Que estaban así como, ay no, es que yo pensé que esto era hippie y que los niños no hacían nada, cuando los ven, porque ellos a veces bajan y miran a los niños, literal un niño de 5 años leyendo, mientras otro niño está haciendo en la alfombra algo de números, mientras otro está haciendo, es como, ¿y estos niños por qué? No hay alguien a la par de él diciéndole qué hacer, o sea, termina su libro, agarra sus cosas, empieza a escribir otra, y tú decís, ¿qué? Impresionante el nivel de independencia que tiene un niño a esa edad, pero es porque el niño también se siente libre y no se siente como que, ay, ahorita tengo que hacer esto y aquí está la maestra, y si la maestra se va, entonces puedo hacer otra cosa. No lo están haciendo porque hay alguien atrás de ellos viéndolo, ¿verdad? Sino es porque realmente y genuinamente les fascina leer, ¿me cachas? Entonces todas esas cosas, y al final tú salís, como tú dices, ¿verdad? Uno sale del colegio a veces
con esta libertad tan limitada. Y cuando salís a la U es como boom, o a la vida real, ¿verdad? Nadie me dice nada, yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces muchos truenan, porque la libertad fue tan grande y ellos no sabían manejarla. Entonces si ellos aprenden a manejar a su edad, es como un conito, ¿verdad? Te voy a dar más libertad, pero esto implica más responsabilidad. Si no lograste manejar esto, bajas y baja tu responsabilidad, pero es una prueba y error. Cuando van saliendo y al punto en donde ellos, cuando están ya a punto de graduarse o por ejemplo, en high school o en secundaria, ellos están trabajando como que fuera un coworking ahí, ¿verdad? Cada quien haciendo sus propios proyectos y en momentos haciendo proyectos juntos, pero no necesitan que haya un adulto que les está diciendo, hey, te vi que estás haciendo esto, ¿verdad? O sea, no has avanzado, ¿qué pasó? Ajá, ¿verdad? Al final la vida es parte de aprender a vivir más que cualquier otra cosa. No, y viéndolo a futuro, tú me mandaste algo que me quedó como dando vueltas en la cabeza, es la nueva esclavitud es el trabajo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué estamos nosotros en esa esclavitud? Porque antes, cuando nos educaron, nos decían, es que si no estudias no vas a tener un buen trabajo. Y el trabajo estable es algo que tenés que tener, porque en ningún momento te dijeron, hey, tú sos capaz de crear tu propio trabajo, crear tu propia forma de vida. Y ahorita estamos viendo de que con un método como este, llegan y, o sea, nadie les tiene que decir qué es lo que tienen que hacer, porque yo estoy segura que desde los 13 años o menos van a saber qué es lo que quieren hacer, porque ya tienen bien seteado qué intereses tienen y hacia dónde quieren liderar su vida. Eso es algo bien importante. Han explorado muchas cosas y se han cuestionado, que es algo que yo hasta ahorita, estando o sea, abriendo el colegio, yo me empecé a cuestionar cosas de mí misma, que para mí fue como, porque o sea, momento que te voy a meter al toile también. te lo prometo, o sea, a mí me cambió la vida, porque yo realmente nunca me cuestionaba qué quiero yo, qué pienso yo de esto, me gusta esto, ¿verdad? Solo era mucho de qué esperan de mí, qué esperan los demás de mí. Porque ya, fue la educación que tuvimos. o sea, nunca cuestioné, ni siquiera a mí misma me cuestioné. Me recuerdo de mi editora, una mujer nunca siente frío, quítese ese suéter inmediatamente y siéntase bien, recta. Una de las cosas, me recuerdo cuando yo fui a hablar con Carla, que yo tenía N dudas, ¿verdad? De todo, el miedo que te da como dar el salto, ¿verdad? Uno siente que es como, cabal, los saqué, los descargué, estoy siendo irresponsable y estoy arrastrando a mis hijos con mi responsabilidad y la consecuencia es niños chips, ¿verdad? Entonces, yo estaba súper, ¿verdad? Pero cada una de las cosas que yo le pregunté a Carla fue que, o sea, al salir, bueno, y entonces, ¿cómo entra a la U? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el paso para entrar a la U? Y entonces viene Carla y me dice, sí, la universidad, pero ojo, ¿verdad? Que yo así como, ajá, y decir, la U, ¿verdad? O sea, tú retardo que te diera la respuesta. No, ¿cómo yo vas a como hacer para decir, que se orienten a la U? Ajá, ¿cómo pasan al siguiente nivel, verdad? O sea, ajá. Y entonces viene Carla y me dice, sí, la U es algo como parte del objetivo final de la vida de los niños, entonces puede hacer esto para entrar a la U, puede hacer esto para entrar a la U. Ahora, si no, puedes salir directo a trabajar, o directo a emprender, o a irse a estudiar otra cosa fuera, especializarse en algo que no por fuerza tenés que pasar. Pero hasta ahí nunca me había planteado la idea de que puede que no vayan a la U. Y entonces decía yo, ¿tiempo qué? ¿Verdad? O sea, porque uno es así como primero pasaste 40 años de tu vida estudiando. y empezás en tercero básico, ¿y qué vas a estudiar en la U? Y uno de 15 apenas, y hijo de madre, no sé. Y desde ahí ya tenés como de qué vas a estudiar en la U. Y tenías que ser profesional sí o sí. Y decía yo, bueno, cabal. Y no es, a ver, como que solo quitarse uno de papá la mentalidad de esto tiene que ser así, ¿verdad? O sea, es abrirte también el mundo de posibilidades, decir, bueno, sí, ¿verdad? No es necesario. Y no estamos diciendo que no vayan a la U, pero no es el único camino a seguir. Yo tengo una amiga que los güiros eran pilísimas, la mamá sentada con ellas todos los días haciendo cuadro de honor, niños así, y cabal, su extracurricular era karate. Y entonces así, no sé cuánto, estudiar, se metieron a la una, y al final la chava puso su academia de karate, es karateca, no sé cuánto, da clases. Entonces digo yo, ¿de qué sirvió todo lo demás? No estoy diciendo que no te da habilidades para la vida,
pero ¿de qué sirvió tanta estructura, tanto, verdad, exigirles notas y tal, si al final se dedicó al hobby, digámoslo así, ¿verdad? Y entonces decía yo, sí, o sea, como uno de papá tener la apertura de mente, decir, te voy a guiar hacia donde tú querrás ir y a lo que tú quieres hacer. Ajá. Que saben, yo creo que depende mucho de la definición de éxito. Exacto. Yo creo que de eso se deriva mucho, porque si yo pienso que una persona exitosa es aquella que es el gerente de una transnacional y que gana 80,000 quetzales al mes y que viaja todo el tiempo, o sea, esa es mi definición de éxito, va a ir en contra de todo lo que hemos estado hablando, o sea, literal, Sí. porque para eso tenés que irte a Harvard, tenés que tener doctorado, etcétera. Pero si tu definición de éxito es diferente, de éxito también conlleva felicidad, conlleva plenitud, conlleva hacer lo que te gusta. Entonces, ahí podemos ver, ahorita te decía, lo de la universidad, un Steve Jobs fue sumamente exitoso, multimillonario, y no estudió. Se salió de la U porque para él no era eso. Entonces, no quiere decir que todos vamos a decir, no, a mí no me sirvió nada la U, sí me sirvió, claro, pero ese no quiere decir a que yo me esté dedicando a lo que estudié o a lo que estoy ahorita. Se puede decir que mi definición de éxito ya está creada por mí, no por mis papás o lo que dijeron en esa sociedad de ese momento. Entonces creo que también es parte de los papás empezar a cambiar ese mindset y empezar a definir de diferente forma el éxito hacia nuestras familias, nuestros hijos, y para que el mundo cambie realmente tenemos que empezar desde ahorita a cambiarles a ellos esa forma de ver la vida. Sí. Cuestionarnos eso, porque a veces uno solo lo recibe y te cuesta romper ese paradigma. Sí. ¿Cómo va a ser? O sea, no. Y después uno en verdad se permite con curiosidad cuestionar esa misma creencia que uno tiene y que ha tenido por tantos años, entonces uno puede ya como más sin este orgullo, sin el ego, ¿verdad? Decir, no, en realidad esto no es lo que a mí me ha funcionado, esto no es lo que me ha hecho feliz. Tal vez he tenido esto, pero en realidad ¿dónde viene mi felicidad? ¿Verdad? Es que nos olvidamos, yo siento que la vida debería de ser, o sea, como que nos ponemos como mucha presión en la vida y estamos como muy como evitando el fracaso a toda costa, ¿verdad? Uno quisiera tomar la menor cantidad de riesgo para que todo fuera, entonces salí de la U, me conseguí un trabajo, ganó bien, tengo mi casa, o sea, ya sabes, como que, pero yo creo que también uno de adulto tiene que sacudirse un poco eso y decir, es prueba de error, pues, ¿verdad? Aunque tenga este trabajo, pero si estoy infeliz, pero si me estoy perdiendo, ver a mis hijos crecer, pero si no tengo tiempo de calidad, pero si tengo un estrés renunciar y empezar de nuevo y no pasa nada. Estoy enamorado todo el tiempo porque el trabajo en el que estoy no me hace feliz. Sí, pero es que viene desde arriba, ¿verdad? Viene desde y yo siempre he dicho, el colegio se tiene que adaptar a los papás. Exacto. A los papás. O sea, tú como papá, como familia, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés que tus hijos aprendan? ¿Qué es lo que querés que tus hijos vivan? ¿Verdad? Pero el colegio se adapta a ti, como te digo, para mí fue liberador porque dije, ufala, aquí ya no tengo ver un montón de cosas que la mamá faltaba y entonces el niño hubiera llegado sin las cosas por culpa de mi mamá. Solo con el hecho de pensar que no hay que hacer la maqueta para eso me año. Pero bueno, mira, antes de que vinieras, mandamos ahí como, ¿verdad? Que ibas a venir y que si la gente tenía alguna duda y nos mandaron un par. Pero una que me pareció bien interesante era una chica que preguntaba ¿qué pensás o sea, como de las muchas tareas que hay en el método tradicional? O sea, ¿qué pienso de eso? Ajá, como que, ¿por qué, digamos, aquí? Bueno, yo en mi experiencia, mi hija tiene 6, la grande, 4 el chiquito, voy a decir, pero no han llevado tareas nunca, ¿verdad? No sé si después llevarán o no, pero cada una de las preguntas fue mucha tarea, o sea, la sobrecarga de tareas. Ok, va. Solo para aclarar esto de lo de las tareas en Lift. No hay tareas, ¿verdad? No hay tareas como tal. Los niños se van poniendo sus metas de la semana, ya cuando están en primaria se ponen las metas del año, del mes y de la semana. Y a veces, cuando ellos tienen estas metas, hay niños que también se retan un montón a sí mismos. Pueden decir, yo voy a hacer 2 años en un año, o voy a hacer año y medio en este año. Y saben ellos que implica llevar tareas a casa, ¿verdad? O de repente lo que había que hacer en este momento no lo terminó de documentar, o no, ¿verdad? Entonces, si en algún momento puede que lleven algo, que es como para terminar sus metas de la semana, ellos no lo sienten como tareas porque saben que es algo que ellos mismos se pusieron y que ellos se comprometieron a hacer.
Pero en general los niños no deberían llevar tareas porque ahí está para hacerlo, ¿verdad? No pasa como pasivo recibiendo información, sino pasan haciendo todo el tiempo. Entonces ahí hacen como las tareas que tendrían que hacer en otro lado, ¿verdad? Yo creo, y digamos también la metodología Acton, es que realmente los niños en casa deberían de seguir explorando, que deberían de jugar. El juego libre es tan importante en la infancia, el movimiento, ¿verdad? Estar corriendo, jugando, haciendo deporte, explorando. Por ejemplo, hay niños que el deporte es su pasión. Y entonces, ¿por qué no hacer esto a nivel profesional? Ir a entrenar las horas que ellos quieran entrenar, o el ballet, o el arte, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante que ellos en las tardes tengan más tiempo para conocerse a sí mismos, para explorar, para tener aventuras con sus amigos, ¿verdad? Y no seguir trabajando básicamente y de ahí solo duermo, voy al colegio, hago tareas, duermo, voy al colegio. No, sino que tengan este chance de explorar, y por eso es tan importante que no lleven tareas en nuestra metodología, sino que en casa exploren, ¿verdad? Ok. No, Qué pues, bonito. me quedé pensando, o sea, de verdad me quedé pensando, digo, al final como papás no solo tenemos la responsabilidad de la educación intelectual, sino todo eso que dijiste. Yo me quedé pensando, ok, tengo que meter a danza a Adris porque me ha estado diciendo que quiere bailar, entonces estamos así como ¡buah! El cubetazo de agua fría porque dije, lo estoy evitando por temas de que uno también... De logística. Uno es acomodado, digámoslo así, también, ¿verdad? Sí, como a tener que irme a sentar ahí con las otras señoras, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? Porque Llévate la compu y una vez no sé qué, para que te así den como la ese equipo, huevita. ¿no? Disculpe, yo tengo que pagar atrás de mí. Hasta el escritorio importante, Pero platiquen ustedes. Yo las estoy escuchando. No, pero creo que luego de esto, yo creo que la lección es, como papás, ser intencionales, ser respetuosos de lo que los hijos necesitan y darles la oportunidad de que vivan una experiencia de educación totalmente distinta a la que tuvimos, para poder tener una vida distinta cuando sean adultos, una vida más definida y decidida por ellos, no por la sociedad, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, gracias, como mi resumen de todo, y pues no sé A mí me gustó mucho platicar con Carmen. No, la verdad es que como que es lindo como hablar con alguien que está completamente sumergido como en la dirección de este otro tipo de metodologías, porque te da así como, ponerle a mí que yo opté por esto, me da mucha paz, como decir, va, Sí, ¿verdad? O sea, sí, siempre sigo convencida, ¿verdad? O sea, como que uno puede relajarse a veces, pero como te digo, hay mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho que van a decir, mucho, ¿verdad? Pero eso es al final el rollo que trabajar uno y blindar un poquito a los niños y darles estas oportunidades y este otro tipo de vida que uno no tuvo, para que al final sean adultos funcionales, emocionalmente fuertes y un poquito más libres de expectativas de los adultos. Siento yo que si les podemos dar eso como libertad de decisión y de que prueben, qué rico. O sea, qué rico saber que tenemos a este adulto que nos está respaldando lo que sea que decidamos que vamos a hacer. Entonces, nada, muchas gracias por... a la sí, excelente plática, la verdad. Yo también estoy decidida por el método no tradicional, definitivo, ¿verdad? Me recuerdo cuando tú estabas con Oli, yo te dije, mira, anda, y ahí paraste siendo conocida, y bueno, todo el rollo. Pero al final yo creo que depende también de que uno suelte, ¿verdad? O sea, eso es de soltar y aprovechar las oportunidades nuevas que hay. Sí. Y pues los invitamos a que si tienen inquietudes o necesitan más información, nos escriban para que nosotros traslademos los contactos de Carla. Ajá. Y pues agradecemos muchísimo tu tiempo, estuvo bien bonita la plática, de verdad. Sí. Me pone en qué pensar todavía de mi forma de ver la vida y poder transformarme todavía, porque a pesar de la edad que tengo todavía se puede ir cambiando. Sí. No por fuerza tenemos que seguir siendo los mismos papás que fueron con nosotros, y entonces los invitamos a que piensen y evalúen sus alternativas de educación. Gracias, no, les agradezco un montón. A ustedes por el tiempo, por el espacio, me divertí un montón. Ya sabía que iba a ser así porque ya los había visto. Ya vamos a hacer algo muy importante, porfa. Carla nos vio y
y dijo, yo quiero estar ahí con ustedes, así es que por favor, si ustedes quieren venir a hablar de cualquier tema con nosotros, están totalmente invitados, porque decimos invitados, no solo mujeres, por favor, ustedes solo mujeres, pero vamos a tener hombres. Entonces, porque tenemos fans, tenemos seguidores hombres, entonces qué bien, bienvenidos, ¿verdad? Entonces las invitamos y los invitamos a que nos sigan y que compartan este contenido, porque para que podamos crecer como comunidad necesitamos que ustedes nos den a conocer también y que nos den el feedback de qué temas y qué impresiones tienen del programa. Así es que tengan un bonito día. Bye. Bye.